voy a charlar un rato, espero que no sea mucho porque no sé si me va a llegar la voz y por el que tenía planeado no hablar mucho sobre cómo hacer complementos en Access. Quiero que sea una charla ligera, no me he metido en líos, no me he preparado ninguna profundidad ni nada por el estilo, porque precisamente la gracia, lo que pretendo mostrar es que es una cosa muy sencilla y que puede resultar útil. Voy a empezar explicándoos por qué se me ocurrió dar esta charla, ¿no? Estaba yo, a ver, haciendo una aplicación que constantemente me tenía que ir a abrir el servidor, que tenía el backend, que tenía una contraseña larguísima, complicada, y entonces fui y me hice este complemento. Me hice esto. ¿Y qué hace esto? Pues nada más que me ha copiado la contraseña, me la ha copiado al portapapeles para luego cuando vaya a abrir el backend que me funcione. Y después de hacer esto me digo, pero mira que eres enrevesado, ¿eh? Mira que eres enrevesado hacer un complemento para esta chorrada, ¿no? Pero después de pensarlo y después de estar usando un par de días el complemento, dije, coño, sí que merece la pena. Es realmente útil utilizar los complementos pues para ayudarte en el trabajo diario con Access. Entonces, no sé si, me imagino que todos sepáis que es un complemento, ¿no? Pues es una aplicación que se incorpora a Access como una extensión y que te ayuda a hacer cosas y que te la hace más productiva, te permite ahorrar tiempo y todo lo demás. Voy a hablar un poquitín por si alguno no lo sabe y porque alguno verá la grabación, qué son los complementos, cómo se instalan, cómo funcionan y luego las 4 cosillas que debemos saber para hacer un complemento en Access. Sabéis que tenemos en Access hay 2 tipos de complementos. Los complementos.com, que se hacían antes con Visual Basic y ahora ya no sé cómo se hacen porque son .com y ya con .net es de otra manera. Y luego los complementos de Access, que están desarrollados completamente en Access y con las mismas técnicas que usamos en Access, el mismo lenguaje, y es casi todo, es que prácticamente nos vale cualquier aplicación. Pero ahora sí nos vale cualquier aplicación, ahora que recuerden. Buscando complementos para poner de ejemplo y tal, me encontré con una aplicación que no había hecho yo, que me resultaba muy interesante, y en 5 minutos la convertí en un complemento. Entonces tú le haces aquí a esto, te crea una función que te recrea todas las tablas de la aplicación. Bueno, esto es una aplicación que luego os enseñaré de quién es, o bueno, os la enseño ahora, que me la encontré en un grupo de Access, en el de Uter Access, y a ver si veo ahora bueno, pues luego os la enseño. Entonces me cogí otra aplicación que era una aplicación que convertía, que te generaba eso, pero en principio estaba pensada para importar. Pues le pones 4 cosillas y la conviertes en un complemento, algo que te haces una aplicación. Seguramente casi todo el mundo tendrá alguna aplicación que utiliza para hacer sus cosas en Access, para generar algo, y no la tiene como complemento, y convertirla en un complemento es muy, muy fácil. Entonces, sabemos que es un complemento, qué tipos de complemento hay, y luego la instalación. ¿Qué tipos de instalación hay? Los complementos, vamos a hablar obviamente solo de los complementos de Access. Vamos a ir a lo más sencillo, de todas las opciones que haya, siempre a la más sencilla, que es más que suficiente. ¿Qué tipos de instalación tenemos? Pues tenemos una instalación que hace el propio complemento. Dentro del propio complemento metes código y con ese código que metes en el complemento te ocupas de escribir en el registro todo lo necesario para esa instalación. Tienes que escribir
todo lo necesario para instalar y todo lo necesario para desinstalar. Eso está muy bien, está muy bien, puede ser muy interesante. Si vamos a distribuir ese complemento, si hemos creado un complemento maravilloso y lo vamos a vender, pues lo tenemos que dar todo hecho. Pero lleva un trabajo que no es tampoco imprescindible, porque lo podemos hacer perfectamente utilizando el asistente de Access. No tenemos nada más que añadir una tabla mágica que se llama USIS Reg Info, que tiene normalmente 3 registros y nada más, y siempre de la misma manera. Y yo lo que hago es, cada vez que quiero hacer un complemento, me importo USIS Reg Info complementos, a los archivos de complementos que existen en la ubicación que Access reserva para los complementos. Y ahora la vamos a ver. Queremos agregar perdón, estas son las que están de la versión que tengamos de Access, de la versión que tengamos del sistema operativo. Esta ruta cambia. La forma de llegar a esta ruta, para mí, la más sencilla, la más fácil, que nunca me acuerdo, me parece rebuscada. Fijaros, es larga, ¿no? Es usuarios, Auge, aplicación data, roaming, Microsoft, add-ins, en otras versiones es complementos. Lo más sencillo, quieres ir a esa ubicación del archivo, vas a herramientas de base de datos, complementos, administrador de complementos, agregar nuevo, copias y luego te vas al explorador de archivos y tienes aquí tus complementos que has instalado. Entonces, voy a coger el PowerPoint para no perderme. Es importante saber esta ruta porque cuando instalamos un complemento le podemos tener en cualquier sitio. Nos lo descargamos y cogemos el archivo, decimos agrego uno nuevo. Yo tengo aquí en descargas, tengo unos cuantos complementos que me he traído. Vamos a ver. Este, por ejemplo. Lo abro y me encuentro con la diapositiva siguiente. Me dice, no tiene suficientes permisos de seguridad para instalar este complemento. Póngase con el administrador del sistema de ayudas, tal. Es abrir Access como administrador. Para abrir Access como administrador, mejor cerramos todas las instancias que tengamos de Access para no liarnos. En Windows 10 es muy fácil. Vamos aquí, ejecutamos como administrador, le decimos que sí, permitimos cambios, abrimos del Neptuno de nuevo y ahora sí me va a dejar instalar el complemento. En versiones anteriores de Windows, yo lo que me hacía era me creaba un acceso directo. Un acceso directo a Access.
Y en ese acceso directo, luego editaba el acceso directo y en administrador le ponía ejecutar como administrador. Entonces tenía ahí en mi escritorio ese acceso directo para cuando quería agregar un complemento. Pues os decía, vamos al complementos, administrador de complementos. Tenemos aquí los que tenemos instalado. Decimos agregar uno nuevo. Agregar uno nuevo, que me parece que está bien agregado por ahí. Pero bueno, voy a agregar otro. Entonces, descargas, algún complemento de por aquí. Por ejemplo, este, que es uno muy antiguo que tengo yo por aquí. Bien. Y ya está. Y con esto le marcamos para que esté funcionando. Y ya lo tenemos aquí, herramientas de base de datos, complementos, añadir todos al cuadro combinado, que es el complemento que acabo de instalar. Cogemos inicio, bueno pues un complemento más que no tiene cuadros combinados, a ver, pedidos si tiene cuadros combinados, cliente, y entonces pues es un complemento que me hice yo en su día y que si lo queréis descargar por ahí lo tengo en algún sitio y no me pedís el código porque se me ha olvidado la contraseña. De verdad, es que me lo he encontrado por ahí y he querido mirarlo y se me ha olvidado la contraseña. Pero esto es un complemento de Access y es lo que te dice, lo que hemos dicho que hace un complemento de Access. Te añade cosas para facilitarte el trabajo y quitarte cosas repetitivas. Este coge un cuadro combinado y le añade la opción todos. Y es más, puedes ver el cuadro combinado de pruebas y además incluso te cambia el origen de la fila en el cuadro combinado seleccionado. Bueno, pues estas cosas, si lo pensáis, no es nada complicado de hacer. Y son cosas que ayudan bastante. Entonces, lo que os decía es importante acordarse de esa ruta, porque yo esto lo he cogido, yo esto lo he cogido de aquí, de descargas. De descargas, complemento 2, complementos, lo he cogido donde era, ya no me acuerdo, da igual, pero lo he cogido de aquí. Si yo quiero hacerle algún cambio y recuerdo la contraseña, que tampoco es necesaria ponerla, son manías que me dieron en una época, yo puedo modificar aquí lo que quiera. Pero el complemento no se va a modificar, porque el archivo que se está usando como complemento no es este que yo he cogido de aquí, sino que es el que está en la ruta de los complementos. El que está en esta ruta, en Addins. ¿Cuál era? Compos. Es este el que tengo que tener, el que está en Addins. Porque en el momento en que yo instalo un complemento, se hace una copia del archivo que yo he instalado y se me coloca ahí en esta carpeta donde están los complementos. Access me la coloca ahí. Entonces, dices, que sí, esto lo tenía en descargas, me descargué este complemento y lo instalé y tal, y voy a modificarle tal cosa. Te da igual que quieras modificarle tal cosa, porque sí, lo modificarás en descargas, pero como no desinstales y vuelvas a instalar, o no abras directamente el que tenemos aquí en esta ruta, en la ruta de los add-ins o complementos, o como toques, según la versión de Access que tenemos, no va a funcionar. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Más cosas que tener en cuenta. Permisos de administrador ya lo habíamos visto. Vamos a meternos ya con la tabla USIS Reg Info, que es pues la madre del cordero de los complementos. Es una cosa sencillísima. Importante. Tenemos instalados aquí complementos. Si abrimos el complemento por otro lado, el archivo del complemento por otro lado y tratamos de editar, nos vamos a meter en un lío. Mejor cerrar Access porque ya está abierto aquí el complemento. Fijaros, si vamos a Visual Basic, tenemos aquí, dentro del proyecto, tenemos los elementos del complemento. Ya está, entonces ya está abierto. Entonces nos metemos en un lío y no nos vamos a aclarar. Entonces mejor cerrar con los complementos. Cuando trabajemos con complementos siempre andar cerrando todo y abriendo de nuevo, abriendo
la aplicación en... vaya. Antes de cerrar, copiamos la ruta, que nunca me acuerdo. Copiamos esta ruta. Nos vamos. Y nos vamos a editar. Nos vamos a esa ruta y en esa ruta editamos el complemento que es el que usamos. Podíamos editarle en otro sitio que nos sirve de copia de seguridad. Yo prefiero editarlo aquí porque la otra forma me vuelve un poquitín loco. Aquí tenemos todas las extensiones de Access, pero normalmente cuando abrimos para instalar un complemento nos va a pedir otra extensión que es ACCDA, una en particular, pero podemos instalar cualquier cosa. Ahora hablamos de ello. Estábamos con combos. Abrimos combos y vemos la tabla USIS Reg Info, que es siempre igual. Siempre igual. No tiene más cosas. No tiene más cosas. Tiene estos 3 registros y estos 3 registros los tenemos que copiar tal cual están y cambiar lo que pone en este caso por lo que nos toque. Nada más. No tenemos, por ejemplo, aquí ponemos añadir todos a cuadro combinado. Esto va a ser, esto de añadir todos a cuadro combinado que repetimos una y otra vez, va a ser lo que nos salga en el menú de complementos para elegir la opción. Y lo repetimos las 3 veces. Type 0, valname y value se queda en blanco. Luego en expresión le ponemos igual a, expresión tiene que existir, le ponemos igual a el nombre de la función que nos va a abrir el formulario del complemento. Prácticamente estaríamos a ciegas si no hay un formulario, si no se abre un formulario cuando se abre el complemento. Pues eso le tenemos que decir, el nombre de la función, que no tiene nada más, que lo único que hace es... A ver... Vaya, es que cogí el que no se puede editar. El nombre de la función que abre el formulario. Dentro de esa función que abre el formulario podría verificarse que el usuario puede usar esos complementos, lo que quieras. Pero lo que tienes que hacer, necesitas una función equivalente al UTS, que cuando eliges esta opción en el menú, te salga un formulario. Y luego en Library lo que ponemos es esto, acceder, y esto lo que equivale es a la ruta esa que nos hemos copiado varias veces, y el nombre del archivo con la extensión que tenga. Aquí sí que no nos hace copia. Si estamos trabajando con ACCDB y luego tenemos la extensión en ACCDA, pues no va a funcionar. Tiene que ser exactamente con la extensión la real. Y entonces para eso es mejor llegar precisamente a la carpeta donde están los complementos, porque siempre andamos que si ahora ACCDB, que si luego ACCD. No, la carpeta donde están los complementos, que va a ser el bueno. Y no tiene nada más. No tiene nada más que esto. O sea, no tiene ninguna otra complicación los complementos. Con esto ya hemos creado un complemento. Importamos esta tabla que se tiene que llamar así, que tiene que tener estos campos, y los campos tienen que tener este valor. En realidad, la tabla esta tabla, o sea, si tiene estos registros es porque podría ser de otros tipos y podría tener más cosas. Esta tabla la utilizan, se utilizaba yo creo que más antes. Yo no he vuelto a ver ni la ayuda para los asistentes. Entonces te puede salir un asistente. Podríamos hacer manejando esta tabla correctamente. Podríamos
hacer un asistente que se nos abra cuando tratamos de insertar un control, o cuando tratamos de crear un informe, o cuando estamos editando un formulario, y todo en modo diseño. Entonces, esta tabla nos daría eso. Pero prácticamente se ha quedado, porque no he visto más ayuda al respecto, se ha quedado exclusivamente para esto, para convertir un complemento de manera general y que entras de esta manera. No siempre tiene tres registros. Si abrimos, por ejemplo, a ver, si abrimos, ¿dónde estamos? Si abrimos este, y nos vamos a USIS Reg Info, no tiene tres registros, sino 6. O sea, estamos repitiendo lo mismo, ¿eh? Bueno, repitiendo no exactamente lo mismo, es en este caso pasar de una opción es pasar de SQL a VBA, 3 registros iguales para pasar de SQL a VBA, y otros 3 para pasar de VBA a SQL. El nombre de la función, el nombre del archivo sigue siendo el mismo en los dos casos, y cambia también el nombre de la función porque se abren formularios distintos. No sé si lo tengo activado. No lo tengo activado. Pero bueno, que nos salía con un solo archivo, nos saldrían distintas opciones de menú. No sé si conocéis las VTools. Yo no las instalo porque no hablan español. Pero las VTools, si tú instalas las VTools, solo instalas un archivo y te da un montón de opciones de menú. Pues las VTools instalan su propio complemento, pero no lo hacen de esta manera con USIS Reginfo, sino que ellas se ocupan de meter las claves del registro. Si queréis hacer un complemento maravilloso y meter vosotros mismos las claves del registro, en las VTools el código está abierto, y podéis ver el código que se necesita para instalar la aplicación con las claves del registro. Con esto tenemos hecho un complemento y no necesitamos nada más. Cualquier cosa que hayamos hecho en Access, le metemos esto, lo instalamos como complemento y ya está, y nos funciona como complemento. Lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener en el menú complementos, y cuando elegamos la opción de menú se va a ejecutar la función que tenemos aquí en expresión, y se va a abrir el formulario que haga lo que haga. Igual no hace nada más que esto, o igual hace una cosa mucho más complicada. Pero la gracia es eso, que puede valer para hacer cosas que seguramente estamos utilizando y tenerlas a mano directamente. Yo esta por ejemplo, esta que os contaba antes, de generar los scripts, me la he encontrado que hacía un montón de años. Es más, he buscado en internet a ver de dónde la he sacado, pone el autor, pero no encuentro dónde la he sacado porque es bastante antigua. Y en su momento a mí me sirvió muchísimo. O sea, fue coger una cosa y en vez de abrir la aplicación, importar mis tablas, generarlas, pues desde aquí, desde el mismo Access, yo estaba desarrollando mi aplicación, importaba y me generaba todos los scripts para regenerar esas tablas de la aplicación, y una función que me permitía recuperarlas. O sea, es que hasta te creaba la función. Vamos a ver algunas cosillas que son interesantes. Os vuelvo a decir, los complementos no tienen más misterio que esto. Ahora hay que tener en cuenta algunas cosillas porque nos podemos estar volviendo locos si nos vaya. Editar las propiedades de la aplicación para que quede bonito. Es también importante. Lo de bonito es tan importante. Si vamos a administrador de complementos, seleccionamos uno. Dice complemento J. Bengoechea 2013 con copyright y todo. Complemento para generar procedimientos para añadir. Esto que pone aquí, no son nada más que las propiedades que encontramos.
estas, las propiedades que encontramos aquí, las propiedades de la base de datos, así de sencillo, las ponemos aquí, el título, el autor, la organización y los comentarios, ¿eh? Y esto es lo que vamos a ver luego en el instalador. Es importante porque muchas veces el nombre no es suficientemente descriptivo, ¿no? Hombre, y para saber que lo he hecho yo al cabo del tiempo. Más cosillas a tener en cuenta. CurrentDB, CodeDB, CurrentProject, CodeProject, CurrentData, CodeData. No sé si habéis trabajado con librerías de Access. Con las librerías de Access suele ser más necesario utilizar todo esto. Con los complementos conviene tenerlo en cuenta porque si no lo tienes en cuenta se te puede dar el caso en una ocasión y te puedes volver loco. CurrentDB hace referencia Current hace referencia a la aplicación que se está ejecutando. O sea, la aplicación que está en Access. Y Code hace referencia al complemento, donde está el código que está corriendo en ese momento. O sea, si lo utilizas el CodeDB en la propia aplicación de Access, obviamente el CodeDB va a ser lo mismo que CurrentDB. Si abres el complemento no como un complemento, sino como una aplicación principal, pues CurrentDB y CodeDB va a ser lo mismo. CurrentProject, CodeProject, lo mismo. CurrentData, CodeData, lo mismo. O sea, que donde hay un current y a ese current nos referimos en el complemento, desde el complemento hay un code para hacer referencia que estamos en el complemento. No tengo aquí ningún... Igual sí, pero no me acuerdo. No tengo ningún ejemplo donde utilice CurrentDB y CodeDB. Pero si lo podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, a ver si tengo aquí... No, aquí no tengo ninguna tabla. Espera un poquitín. Bueno, imaginaros que tenemos aquí una tabla, por ejemplo, con código. Dentro del propio complemento, que tenemos una tabla donde tenemos código o donde vamos anotando propiedades de las bases de datos que vamos modificando. Pues cuando queramos referirnos a esa tabla que está en el complemento, cuando está funcionando como complemento, no podemos decir CurrentDB, sino tenemos que decir CodeDB. Si buscamos, si tenemos algún formulario, algún control que vamos a copiar y pegar en el otro sitio, lo mismo. CurrentProject, CodeProject. En caso de duda, Current. O sea, en caso de duda, Current, porque la mayor parte de las veces todo va a funcionar con Current. Todo va a funcionar desde el complemento. Cuando está funcionando como complemento, todo va a funcionar refiriéndose a la base de datos o a la aplicación que está corriendo, no al complemento. Y en las contadas ocasiones que nos tenemos que referir a algo que está en el propio complemento, pues porque tenemos alguna tabla por ahí o código o algún ejemplo o algo que nos está sirviendo de modelo de plantilla, entonces tenemos que utilizar CodeDB. Esto ya os digo, se utiliza bastante más en las librerías de Access, en las referencias, cuando metemos una aplicación de Access como referencia. Proyectos abiertos. Cuando estamos utilizando algo como complemento, tenemos varios proyectos abiertos. O sea, cuando abrimos un complemento, por ejemplo, hemos abierto añadidos a cuadro combinado, pues añadidos a cuadro combinado. Salimos. Herramientas de base de datos, Visual Basic, vamos aquí y resulta que lo tenemos todo abierto. Resulta que lo tenemos todo abierto. Y tenemos que tener cuidado porque igual tenemos aquí una función o un procedimiento que nos estamos pensando que está en el nuestro, que está en nuestro proyecto y no lo está. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta, que si estamos diseñándolo y estamos probando y queremos corregir algo, podemos corregir algo. Herramientas, complementos, bueno, pues guardamos.
¿eh? Herramientas, perdón, aquí no, esto es, una cosa que hay que comentar, no es lo mismo los complementos de Access, aunque se parezcan, que los complementos del editor de Visual Basic, como pueda ser las MZ Tools. Es otra cosa distinta. Los complementos que hagamos en Access no nos valen para el editor de Visual Basic. Esos van de otra manera distinta. Pues lo que os estaba diciendo, cuando hemos hecho esto, vamos al servidor, le he quitado lo que se de que se cierre, copia, pero no se cierra. ¿Lo veis? O sea, funcionó perfectamente la edición. Pero no se va a guardar. O sea, que es una de las cosas que si no la sabes te puede llevar a tirarte un montón de tiempo porque dices que bien, que está aquí, lo voy probando sobre la marcha, lo voy modificando y esto está tirado. Bueno, pues después de tirarte una hora modificando cosas, obviamente yo ya lo he hecho, te encuentras con que no se te ha guardado. O sea, para que se te guarde tienes que salir y entrar de una forma que no sea como complemento. Tienes que cerrar los complementos que tengas abiertos en la aplicación que haya abierto complementos. Lo mejor cierras todas, así no te equivocas y abres el complemento como una aplicación entera. Más cosas que tengamos por ahí. A ver, tengo por ahí algún comentario. No, esto no era. Vamos a ver. Más cosas. Bien, referencias. Es una aplicación independiente. Los complementos son una aplicación independiente. Si la aplicación sobre la que sobre la que van a tener tiene sus referencias incluidas, pues podrían valerles, pero normalmente va a funcionar sobre distintas aplicaciones, entonces tiene que cargar las suyas propias. Y como tiene que cargar las suyas propias, pues es posible que haya que cargarlas dos veces. Si vas a utilizar cualquier referencia, si vas a utilizar una referencia a Office, si vas a Adobe, referencias que no están incluidas normalmente, las tienes que meter en el propio complemento. Y si luego haces en la aplicación, también las dos veces, las metes en los dos sitios. Una referencia importante, que puede ser interesante, es que si queremos trabajar con código desde nuestro complemento, eso es algo que no hacemos todos los días. Y como no lo hacemos todos los días, no vamos a tener nunca fresco, a no ser que nos dediquemos una temporada seguida a ello porque vayamos a hacer algo fabuloso. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener, para trabajar con código, la referencia a la librería Microsoft Visual Basic for Application Extensibility, la versión que toque. Entonces esta librería es la que nos permite trabajar con los módulos, insertar módulos, buscar si existe un procedimiento, crear un evento. Es un poquitín elaborada, pero sabiendo un poquitín 4 cosas, pues cada uno que ensaye. Vamos a verla, por ejemplo, esta la tengo en... A ver, ¿dónde está? A ver si es esta. No, no. Vamos, en complementos. Descargas. Complementos 2. Aquí. Esto es un complemento. Es un complemento que... Vamos, es una extensión de lo que estaba haciendo antes, de una cosa que tengo hecha por ahí, que es pasar de SQL a VBA y de VBA a SQL, y luego al final he decidido que aparte de eso, que una buena solución, pues esta no es. Una buena solución es, en vez de andar pasando de SQL a VBA, pues guardarlo en una consulta con parámetros y hacer un asistente que te genere el código para abrir ese QueryDev con parámetros y a través de una función en que le pasas los parámetros de una forma más fácil. A ver si la encuentro, porque...
Este es. Si os fijáis aquí en USIS-Reg Info, no le he metido 2, sino 3. Entonces, hay 3 posibilidades, que no son las consultas con parámetros, otras pasar de SQL a VBA o de VBA a SQL. Entonces, si vamos a los formularios, una de las posibilidades de los formularios es, cogemos una consulta, abrimos la consulta que tiene sus parámetros, y con esos parámetros creamos esta función, o sea, se nos crea, el asistente nos crea la función que abre el query def, define los parámetros, te devuelve, o sea, coloca los parámetros y te devuelve la consulta ya con el query def con parámetros, que solo nos falta añadir un record set o ponerle de origen de algo, lo que sea. Entonces, una de las posibilidades es guardar esta función en un módulo. Entonces, para guardar esta función en un módulo, pues tenemos una referencia, referencias a Microsoft Visual Basic for Application tal, que nos permite trabajar con el editor con el VB-IDE, que es el editor de Visual Basic. Tenemos el project y tenemos el code module, que es el módulo, por así decirlo. Importante saber en qué código, en qué proyecto estamos, por defecto. O sea, por defecto no, mejor decir que es ActiveVB Project, porque podemos tener varios, por ejemplo, porque tenemos referencias, y si estamos trabajando con complementos, en el momento que se ejecuta, que tendremos el del complemento y el otro, y luego es cuestión de buscar el módulo, y luego lo más sencillo para añadir código es utilizar add from string, que añadimos código. El código en el editor es puro texto, o sea, le metemos saltos de línea, o sea, con VBCRLF y ya está, y funciona perfectamente. Os digo, no os fijéis demasiado tal como está aquí, porque este es para un caso concreto, pues se pueden necesitar más cosas, pero utilizar estos modelos, el VB Project, el code module, el formulario es mucho más sencillo, porque si vamos a editar el módulo de un formulario, lo que tenemos es, llamamos al formulario, nos referimos al formulario normalmente, y a continuación le ponemos .module, y ahí tenemos el módulo de ese formulario. Y escribimos en él, luego lo guardamos. Entonces, en el momento en que lo tengáis que hacer, os tendréis que buscar la vida, porque no es algo que hagamos todos los días, y cuando lo haces, al cabo del tiempo te has olvidado, lo tienes que volver a buscar. Sabéis cuál es el objeto, le dais aquí a Codemod, por ejemplo, y vemos el IntelliSense nos dice que es lo que podemos hacer. Por ejemplo, podemos añadir aparte de from string, from file, podemos crear un procedimiento de evento, podemos buscar, insertar líneas. Bien, repasando un poquitín los objetos y los miembros de los objetos, esto es relativamente fácil. Pero antes de llegar a esto se pueden hacer muchísimas cosas con los complementos. Y ya os dije que iba a ser muy breve, y prefiero que me hagáis preguntas si queréis, y si no, pues acabamos pronto. Así que abrimos. Ahora vamos a ver dónde tengo. En la charla de trucos. A ver. Ahora ya intentaré ver la charla cuando lo veáis. Aristides, ahí va. No he estado viéndoos, Esta, Miguel, que dices de la charla, que es lo de code. Exacto, sí. Lo de code y current, ¿no?
Exacto. Por si alguien quería echar un vistazo rápido, pues ahí se mencionó muy de pasada porque los trucos fueron truco siguiente, truco siguiente. Sí. Pero bueno, se habló de eso, se habló de CodeDB. Mm. Bueno, pues lo mío ha sido poco más que un truco. Tampoco pretendía más, ¿eh? No, No sé está si, bien. no sé si he ido muy rápido, si os ha parecido interesante, si os ha parecido fácil, si me he embarullado más de lo habitual. Esas risas confirman que normalmente me embarullo. No, que va, no sé. Es que me gusta chicharte, básicamente. Pues yo si os he de ser sincero, pues no había empleado estos complementos en mi vida porque tampoco, no sé, no les había visto utilidad, pero bueno. Eh, pero habrás visto alguna vez complementos hechos. Sí, sí, claro, y los tuyos, que les he hecho un vistazo, claro. Ah, pero nunca los has usado. No. Es algo, es una de estas cosas que dices, hostia, un día de estos me tengo que poner a mirar esto un poco más profundamente, pero Sí. que No, va pasando el tiempo y yo no. hay complementos que utilizo mucho. Por ejemplo, el de los record sets lo utilizo muchísimo. Yo no sé crear bueno, no sé, me lo tengo que pensar para abrir un record set de memoria. Yo uso mis complementos, normalmente para los record sets. Y de los asistentes, ¿hay alguno que quiera comentar alguna cosita? Hola, ¿qué hay? Hola, José. Hola, sí, ¿qué tal, Chea? Oye, nada, una pregunta. Por ejemplo, para hacer un complemento que tú tienes dos aplicaciones, tres aplicaciones y tienes un mantenimiento común, por ejemplo, de proveedores o de un cliente, lo que sea, me da igual. El hacerlo como complemento y añadirlo es totalmente funcional, ¿no? No, estás ¿No? confundiendo un complemento con una referencia, con una Ujú. librería, perdón. Sí, con una librería que se mete como una referencia. El trabajo, el CodeDB, CurrentDB, es exactamente lo mismo. Pero el complemento está instalado en Access, no en la aplicación. Sí, pues eso, tú haces una base de datos en Access y tienes imagínate, tienes tres programas, en un programa tienes un mantenimiento común, el que sea. ¿Mm? Hay posibilidad a través de hacerlo a través de un complemento, de que solo en un módulo sea el mismo módulo y no tengas que repetirlo en el siguiente programa y en el siguiente. Eso es a lo que voy. Sí, hombre, lo puedes hacer perfectamente, pero esos módulos los vas a tener disponibles para cualquier otra aplicación y tienes que instalarlos cada vez. Sí, bueno, tres Tienes que... aplicaciones, pero por ejemplo, si modificas el complemento de que has mejorado, pues por ejemplo, ese mantenimiento, Ujú. en el momento que lo mejoras y lo vuelves a incorporar a cada una de las aplicaciones que tienes, solo es un trabajo frente a tres. Pero es mucho, para eso están pensadas las referencias, las librerías. Tú La coges librería. tú coges lo mismo que pones cualquier referencia en Access, Sí, herramientas, referencias, sí, sí. tú puedes examinar y meterle, pues, fíjate, MDA, Sí, 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 es lo que sea. MDB, ACCDB, pues le metemos, no sé, no sé, Sí, lo que sea, sí, sí. Load Frantesc. Entonces, Ujú, lo que tienes que tener dentro de la librería es ujú. la librería tiene función pública a la que lo mismo que en el Gracias. complemento teníamos, teníamos en Reginfo, nos decía cuál era la función que habría el formulario principal. Tú tienes que tener una función pública, o una o muchas funciones públicas, para poderlas llamar desde la aplicación principal. Y funciona exactamente como la aplicación principal. Tú lo metes en referencia, tú mandas el código, una contabilidad. La contabilidad la tienes en una referencia, por ejemplo. ¿Eh? Tú le Sí, vas haciendo modificaciones a la contabilidad y la contabilidad te puede valer para distintas aplicaciones, pero tiene que estar guardada como referencia. Entonces tú cambias algo en la contabilidad y solo tienes que mandar la contabilidad que sea con el mismo nombre para que sustituya a la referencia o librería anterior. vale, vale. O sea, es mejor hacerlo con referencias.
Sí, sí, mucho. Y además es muy sencillo, ¿eh? Lo único es tener en cuenta lo de CodeDB, CurrentDB, que Ujú. eso es Sí, muy importante, y ahí sí que lo vas a tener, lo vas a utilizar mucho más. Piensa, por ejemplo, que una contabilidad, ahí vas a tener tus cuentas, tus tablas, o sea, ahí sí que vas a tener objetos que son propios, específicos de la librería. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta y que tienes que acceder ello a lo que está ahí. Las funciones tienen que ser públicas. sí, sí, no, eso lo entiendo. O sea, claro, no, lo que pasa es que tenía ahora, me he puesto la duda como complemento, como referencia. Por eso Claro. lo que era mi pregunta. Por ejemplo, lo dices de contabilidad, una tabla, por ejemplo, de IVAs, esa tabla de IVAs, por ejemplo, la utilizas en un programa de facturación, que son Claro. dos bases de datos totalmente distintas. Pero lo que hagas de modificación o cambios de diseño, lo que sea, solo es no tener que volver a hacerlo también en el otro. Sí, En sí, un sí, pues aspecto. Eh, eso lo vale. puedes hacer perfectamente. O sea, cuando preparé esto dije, convenía hablar de las librerías porque se parecen mucho las dos cosas. Y luego dije, si ya no usa librerías casi nadie, ¿no? Ya no dice, hubo una temporada, yo recuerdo, en los foros de Access, en las news de Access, éramos unos cuantos los que utilizábamos un montón las librerías. Pero como te dices, varias, al final es una lata. Ya no sabes si tienes que actualizar en la librería, si tienes, o sea, que tiene que ser la librería, tiene que ser muy clara a qué se dedica, Muy para no liar. específica. Sí, 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 tiene que ser, tienes que estar muy encapsulada, ¿no? Y Ya, muy centrada en un tema. No vale ahí una librería con funciones comunes, porque vas a tener unas funciones comunes en la librería, la vas a repetir en otro sitio, muy centrada, muy específica y eso puede funcionar y puede ser bastante útil. Además, la librería puede ser en ACCDB, puede ser en ACCDE, o sea que la puedes compilar perfectamente ya. y funciona de una manera muy parecida a esta. Entonces, la librería, digamos, es una extensión de código, bueno, de código o de objetos, es una extensión de la aplicación que tú has desarrollado. Sí, Mientras que el complemento es una extensión del propio Access. vale. O sea, y hay quien dice, no, si utilizo este complemento, se lo tengo que instalar al cliente. No, no, el complemento es para ti. O sea, lo que te hagas con el complemento, el cliente no lo puede utilizar. O sea, no, o sea, o sea, el complemento es para ti. Hombre, si alguien desarrolla Access, pues puede utilizar tu complemento. Pero está pensado no para el usuario final, el complemento está pensado para el desarrollador. Ya, ya. Sí, Que no, bueno, claro. luego al final como los muebles de IKEA, que puedes hacer lo que te dé la gana con ellos y con pues hay ideas muy originales, muy prácticas utilizando las cosas para lo que no estaban pensadas, ¿no? A lo mejor consigues algo muy interesante con los complementos, pero originalmente están pensados para cosas distintas. Ya. Vale, vale. No, esa era un poco la duda que me había entrado con lo de librerías. Lo había hecho en algunas cosillas, sobre todo funciones y algunas cosas que tengo una común de muchas funciones que has hecho, que bueno, es que las reutilizan en todas las aplicaciones, en todas las bases de datos que generas. Ujú, Y pues cómo, o sea, modificas una función por lo que sea, pues o la amplías o la mejoras o la cambias, porque bueno, pues si revisas código de hace tiempo, te das cuenta que bueno, pues que es mucho más mejorable, ¿no? Y entonces, pues lo hacía, lo solía hacer con librerías. Por eso, ujú. pero ahora con lo de complementos, pues te decía un poco un poco ver la diferencia. Sí. Digamos, el tener una colección de funciones y cosas de esas de tus aplicaciones para tenerlas, la perspectiva desde el complemento sería que el complemento te generase esas aplicaciones esas funciones y te las metiera Sí, que te en tu genera el aplicación. código él, eso es. Eso sería el complemento. Y la librería, hablo de la filosofía, ¿eh? Ya. Luego lo puedes utilizar como quieras. La filosofía de la librería sería que tú tienes en un ACCDB aparte, que le Ujú. tienes una referencia y forma parte de la aplicación, no de Access. Ya. Vale, vale, entendido. Gracias. Vale. Más, más preguntas que pueda haber.
Gracias, José, porque he conseguido llegar a la hora. Si no me haces esa pregunta, acabo antes de tiempo. Vale. Pues no están muy preguntones hoy. No están muy preguntones. Bueno, espero que lo hayan encontrado interesante y que les pueda resultar útil. Yo tengo por ahí publicadas en páginas web que me van caducando y eso complementos, algunos con el código completamente abierto. Ya os digo que hubo una temporada que les ponía contraseña o los compilaba y eso, pero todavía hay algunos con código completamente abierto. Pondré, cuando vayamos a subir esto, pondré pues un complemento muy sencillo para el que quiera, que pueda copiar la tabla OSIS Reginfo y adaptarlo a lo que quiera, y ya está. No sé, José, es que a mí no se me ocurre ninguna otra pregunta, se nota, te la Vale, lanzaba, pero es que las que se me ocurrían se las ibas contestando a José Igea, entonces me iba escapando, ¿no? Y ahora mismo, pues no sé si alguien, a mí no se me ocurre nada más que pedir, vamos. Hombre, ya viene Javi, te lo han echado una mano. Ahora, igual está queriendo decir que se despide. Podría ser. Lo que es cierto es que para el mes que viene no tenemos ponente. Por ahora. Tú te estás reservando para la reunión de mayo, ¿no? Sí. A lo mejor me saco una cosilla de la manga, pero tengo que estudiarlo. Vale. Javi no le ve una utilidad muy práctica por ahora. Más o menos. No ve cómo... Voy a poner el micrófono porque si no, es que Sí. sí puede ser útil, pero que no sé cómo hacerlo. Entonces, o me siento a intentar hacerlo y pegarme o me ha sobrepasado a mí. No, pero lo que puedes hacer es usar alguna de las que Chea tiene ya hechas para que veas la utilidad que te puede generar, ¿va? Pero es que, hombre, Emilio. ¿Cómo estamos? Lo que he visto es que solo la tabla es a user, pero no he visto el código de los complementos, entonces no sé si he entendido bien que cualquier cosa que hagas en Access lo puedes hacer un complemento y eso entonces es lo que tengo que pensar yo solo. Exactamente. Tú piensa que a lo mejor tienes alguna aplicación para que te haga alguna cosa, ¿no? Pues, sí, o algún proceso que haces que lo repites en cada base que haces, ¿va? Sí. Pues esa es la parte, sentarme yo a hacer eso que decís y guardarla como complemento y luego probarlo, a ver, seguro que sí que tengo algo, sí que pasa la complemento. Seguro, por ejemplo, seguro que tienes conexiones con SQL Server, seguro que tienes por ahí algún procedimiento que vas copiando y para hacer una conexión con SQL Server. Sí, o revincular tablas sí, cosas así. Por ejemplo, esas cosas, sí. Cuando es algo manual, porque si lo que quieres es que lo pueda hacer el usuario, sí. Entonces ahí sería meterle el código o utilizar una librería. Pero si es algo que haces tú como desarrollador, que dices, bueno, voy a revincular o voy a no sé qué, y seguro que tienes ahí, posiblemente tienes alguna pequeña aplicación de Access que te hace cosas de estas rutinarias. Esas las metes como complemento y las tienes disponibles en el menú. Sí, vale. Eso es lo que había entendido, pero o me siento a hacerlo o no avanzo. Sí. Me sentaré. Emilio, antes hemos estado hablando de ti. Sí, exacto. Espero que algo bueno. Sí. Antes han hablado del tema de Access en la web y como recientemente habéis tenido un
una ponencia sobre pasar de las aplicaciones Access a Azure, pues a lo mejor le dabas un toque a tu ponente para... La verdad es que estuvo muy buena la plática, ¿va? De hecho se tardó bastante más de lo previsto. Yo creo que nos tardamos como 1 hora 40. O sea, Pero... si no tardas más de lo previsto, no es bueno, ¿no? O sea, que la exposición mía de hoy... No, la tuya estuvo fantástica. Es que ellos habían prometido 30 minutos solo. Sí, no, y más para, por ejemplo, yo sí estoy creando un complemento, Sí. y pues a mí cualquier cosa que digas me sirve, ¿va? Bueno, lo que pasa que de la que te pones a hacer complementos, al final te resulta tan fácil que esta charla te habrá aportado muy poco. Si ya te has puesto a hacer un complemento, esta charla te ha aportado muy poco. Bueno, no, porque todavía no me sale bien. Ah, Todavía me salen errores, ¿va? ¿Qué- qué- Tengo errores por todos lados, pero es que no me he ¿Alguno, puesto, ¿va? alguno que podamos comentar ahora? Sí, bueno, pues básicamente eso, ¿va? Estoy creando código y hasta ahorita sí me lo crea, pero al final cuando me salgo me dice, ¿quieres guardar el módulo? Si no es complemento me lo hace sin que me pregunte nada, va, con el nombre que yo le puse y todo, va. Y ahí estoy ahorita botado, va. Pero la verdad es que no le he buscado todavía, va. O sea, el código lo estás pegando perfectamente, ¿no? Si el código lo hace y lo crea, lo que no lo hace es que lo guarda, va. Entonces hasta que me salgo de la aplicación me dice, ¿quieres guardar el código? Y luego ya me aparece ahí, ¿va? Pues ahora exactamente no me acuerdo, pero a ver cómo era. No, Es, es darle la 12 MD, ¿sabe? Parece que era. Sí, con 12 MD, ¿sabe? Ya está. Era algo así. sí. Y algún detallito tengo, va. Pero ya me saldrá. Bueno, pero estamos hablando de código que ya es para personas mayores, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay veces que dices, ¿cómo lo has generado, coño? Pues no lo tienes en un campo memo, copias y dices, lees el campo memo y dices, add from string, y ya está. Y te lo añades, y luego hay que salvarlo, ¿no? Hay que guardarlo, pero Sí, eso sí de fácil. sí, sí. No, no, pero en sí, la plática de SQL que tuvimos nosotros, bueno, de Azure, Ujú. estuvo muy práctica porque prácticamente no escribe nada de código, ¿va? O sea, de las tablas de Norwich, de ahí con un complemento las pasó a SQL y ya que las creó en SQL las tablas, se metió a Visual Studio Ujú. y en Visual Studio hizo un script Ujú. de C, pero Visual Studio se lo hizo en automático, ¿va? Ujú. Y ya teniendo el script en automático se fue a Azure y pegó el script y ya tuvo ahí ya la información ya en pues en el celular, ¿va? Ya se podía ver en el celular. Ah, qué bien. Pero Eh, para hacer scripts, el complemento este que comentaba antes, es una aplicación ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, ¿qué pasa aquí? Cancelar. Este que comentaba antes, que era una cosa que encontré en Uter Access, y además el autor es bastante conocido, pero es que no he vuelto a encontrarla. En este, si buscáis, eh, espera un poquitín, este es capaz de también crear el script para SQL Server. ¿Eh? Te lo crea y te lo abre. ¿Eh? ok. Perfectamente. O sea,
lo metes como complemento en tu aplicación y te crea el script para SQL Server. Y a ver, vamos a ver dónde lo tengo, la referencia, realmente el código. Aquí tenemos Dane Miller, uteracescon.pip. Si lo busquéis por ahí, igual lo encontráis. Si busquéis en internet, a lo mejor encontréis esta aplicación, que ya os digo, está en Uteraces. Fíjate, tiene 10 años, es de 2007. Y el nombre, que igual por ahí si lo encontráis. El nombre de la aplicación es Scripting Access Tables Final. Ok. Si queréis buscarlo, si quieres te lo paso en privado. Lo que no puedes publicar algo que no es mío y encima he modificado. Pero eso funciona bien, ¿eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nada? Pues será que no. ¿Nos vamos a cenar? Sí, pero antes, pues tenemos que desear a todos unas felices Navidades y un feliz Año Nuevo. Pues Porque ya se acerca esto, quedan 2 días. Pues sí, ya es verdad, pasó este fin de semana. Igualmente, a vosotros. Pues nada, felicidades, pasar buena noche con la familia, pasar buenas fiestas. El que tenga vacaciones como yo, que disfrute de ellas, cuando las tenga.